¿Qué precauciones debo tomar para no contagiarme? ¿Tengo que esperar a que la intendencia venga a fumigar en mi cuadra o puedo fumigar por mi cuenta? ¿Y qué repelentes conviene usar? Esas son nada más que algunas de las cientos de preguntas que los uruguayos se están haciendo desde hace 2 semanas, cuando se diagnosticó el primer caso de dengue autóctono en una mujer que vive en la zona de Pocitos. Hasta ahora, el Ministerio de Salud Pública confirmó 9 casos autóctonos de personas infectadas con este virus y, mientras tanto, dijo, hay 122 en seguimiento epidemiológico. Todavía no se descarta que puedan tener la enfermedad. Esto es muy dinámico, de hecho los números se corrigen día a día. Ahora, ¿qué sabemos sobre este brote de dengue en Uruguay? ¿Estamos preparados para atender un aumento exponencial de los casos, si se diera? Vamos a conversar de todos estos temas con preguntas de los oyentes, recibiendo a la doctora Raquel Rosa, subdirectora de Salud en el Ministerio de Salud Pública. Doctora Rosa, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, es un gusto realmente. Ya que yo mencionaba números, le pido la actualización más fresca. ¿Cómo estamos al día de hoy? Bueno, hasta el día de hoy es la actualización más fresca, que nosotros estuvimos reunidos en equipo con las últimas informaciones, son las que usted ha manejado. Son 11 casos autóctonos confirmados al día de hoy. Enseguida volveremos a eso, al tamaño del problema, pero capaz que como lo que queremos en esta entrevista es dejar todo lo más claro posible, capaz que empiezo preguntándole lo más básico de todo. ¿Qué es el dengue? El dengue es una infección viral, ¿sí?, que está ampliamente, es transmitida por un mosquito y solamente transmitida por un mosquito, que eso es un concepto importante para dejarle a la población. No se transmite de persona a persona, tiene un ciclo y el mosquito que la transmite es únicamente el mosquito de la especie Aedes, ¿sí?, del género Aedes. Por eso es importante tener en cuenta de que la presencia del mosquito genera la posible presencia del virus circulando. Cuando se dice vector, se alude a eso. Se alude a eso. El vector es el mosquito, es el factor de transmisión. Claro, el vector es aquel, digamos, ser vivo que es capaz de transmitir la enfermedad de una persona a otra, ¿sí? A eso le llamamos vector en medicina. Ayer estaba revisando una columna que escribió la doctora Cecilia Hackenbruck en el Telescopio a propósito del dengue, que tiene la ventaja de que ordena mucho el tema. Capaz que tomo de ella la idea de hablar en primer lugar de la dimensión del dengue. Ella propone aclarar cuál es su potencial gravedad, cuál es su letalidad, cuál es su morbilidad. ¿Vemos cada uno de esos 3 puntos? ¿Cómo no? Entonces, gravedad. ¿Qué gravedad puede llegar a tener? Bueno, eso depende mucho de cómo se presenta, ¿sí? Hay 4 serotipos. El virus del dengue es un virus que, además de ser su nomenclatura común, puede tener 4 formas distintas que se llaman serotipos. Por eso hablamos del serotipo 1, 2, 3 y 4. Así se denominan, ¿sí? Esos serotipos tienen una forma de presentación bastante parecida, con algunos matices de diferencias unos con otros, ¿sí? Lo que puede ocurrir es que la primera infección en general que uno tiene con un virus del dengue es muy parecida a la de una gripe, con una sintomatología bastante más fuerte, digamos, con dolores de cabeza, dolores musculares muy invalidantes, articulares sobre todo, ¿sí? Por eso le llaman la fiebre rompehuesos, ¿sí? Es conocida así en América. Y esa infección en general puede cursar con un curso absolutamente benigno, ¿sí?, y simplemente haber cursado la enfermedad dengue y quedar inmunizado contra ese serotipo, ¿sí? Sí, puede ocurrir que en alguna oportunidad la persona tome contacto con otro serotipo de dengue y que pueda haber como una reacción exagerada, ya que tiene inmunidad contra un serotipo, pero no contra el otro, y a veces puede cursar algunas formas hacia lo que nosotros hablamos como dengue grave,
¿Qué es el dengue grave? ¿Qué significa eso? ¿Cómo lo definimos o cómo lo identificamos? El dengue grave es una evolución no esperada, ¿sí?, de este tipo de pacientes que lo llevan a la deshidratación, porque lo que tiene es una alteración fisiopatológica, para decirlo de alguna manera. No hay ningún mecanismo diferente, que es la propia fisiopatología de la enfermedad. Es decir, es como que la sangre, o sea, hay una extravasación de sangre hacia otros lugares y las personas comienzan a tener o hemorragias, ¿sí?, o colección de líquidos en otros lugares, pero falta de líquido a nivel de la circulación. Para explicarlo de una forma sencilla, ¿verdad? Esto tiene otras explicaciones. Y ahí lo que ocurre es que puede haber cada vez una ausencia mayor de perfusión de sangre y la persona puede entrar en su forma más grave en el shock. ¿Shock? ¿Qué es eso? Eso es la pérdida total o una importante pérdida de líquidos en su organismo que debe ser repuesta, ¿sí? Ajá. Pero entonces, este dengue grave solo ocurre en una persona que tuvo otra de las variantes del dengue. No. Y obtuvo inmunidad para esa variante y luego recae con un dengue distinto. No. ¿O puede alguien ir directamente de primera a el dengue grave? Bueno, no siempre requiere tener una infección por un segundo serotipo. Puede pasar, en muy pocos casos, ¿sí?, está descrito en la literatura que por cualquiera de los serotipos de dengue, con algunos en especial con mayor frecuencia, puede ir desde un dengue leve y evolucionar hacia la gravedad con la infección por un solo serotipo. Ajá. Eso es un estudio que ha cambiado últimamente. Antes se pensaba que era solamente con la presencia de la segunda infección por un serotipo de dengue se podía tener estos casos. Hoy se ha visto que la evolución de la enfermedad depende, como en todas las enfermedades infecciosas, de causas que tienen que ver con el agente, con el huésped y con el ambiente. Ya dijimos entonces que en principio el dengue es una gripe fortísima. Exacto. Es una enfermedad que tiene los síntomas de la gripe, pero llevados a un extremo. También dijimos que puede darse esta variante de el dengue grave. Sí. Bien. Ahora, ¿qué probabilidad hay de morir si uno se enferma de dengue? Si me permite, hay que aclarar antes que esta enfermedad, la gran mayoría de los casos tiene un periodo anterior, que es la de cursar asintomática. Ajá. Es decir, puede existir que las personas tengan un resfrío o una pausis sintomática, es decir, poca sintomatología, no la más florida, y que pase prácticamente como asintomática o pausis sintomática. Otro porcentaje desarrolla los síntomas de dengue clásico o dengue simple, que es la gran mayoría que hemos visto, sí, que aparece con esa gripe fuerte que acaba de mencionar, y un bajísimo porcentaje de la población puede evolucionar a la forma grave. Bien, pero le preguntaba entonces, ¿qué probabilidad hay de morir de dengue? Bueno, esa probabilidad, o sea, la letalidad depende, es lo que nosotros llamamos letalidad, es decir, la cantidad de gente que puede morir con casos de gente, depende, es baja, ¿sí? Es muy baja, pero depende mucho de cómo se presente la situación a nivel del número de casos existentes. Muchas veces puede ocurrir que lo más importante es detectar precozmente esos casos con signos de alarma, ¿sí?, para evitar porque el único tratamiento es fisiopatológico. Si uno lo realiza en tiempo y forma y la persona no tiene lo que nosotros llamamos comorbilidades que colaboren para que ese desenlace sea fatal, en general la mayoría puede salvar. Ahí habló al pasar del tratamiento, pero todavía no lo hemos conversado. Quiero hacerle una última pregunta antes de ir a ese punto. ¿Qué pasa en materia de morbilidad? Bueno, en materia de morbilidad es lo que le decía, puede ser asintomático, puede producir esta gripe fuerte, que lo que se caracteriza es por esos dolores importantes, el dolor retroocular y la fiebre alta, y en general curan. ¿Pueden dejar secuelas el dengue? El dengue en general no deja secuelas, ¿no? Deja una memoria inmunológica, pero sin secuelas. Nico Batalla también tiene preguntas, no sé si sobre este capítulo en especial. Me quedaba solo un apunte y era saber en qué frecuencia las personas que adquieren son infectadas por más de un tipo de dengue, llegan a desarrollar el dengue grave. Bueno, eso está más desarrollado en otros países, ¿verdad? Claro, donde la epidemia hoy sí tiene circulación de varios serotipos y en general
también anda alrededor de un 10%, no mucho más. No es frecuente la aparición de dengue grave. Las formas más frecuentes de presentarse es con formas sintomáticas o pausisintomáticas o con la sintomatología de una gripe fuerte. El dengue se ha ido expandiendo en el mundo. Hace años que existe el riesgo de que ingrese a nuestro país, pero nosotros veníamos manteniéndonos a salvo. ¿Qué pasó? ¿Por qué Uruguay terminó cayendo? Bueno, esto es un tema, hace 19 años pensábamos tener la suerte de llegar a 20 años desde la reintroducción del mosquito en Uruguay, donde se han hecho múltiples acciones de campañas antivectoriales, pero en todos los organismos regionales y en todos los análisis que se había hecho, realmente era bastante asombroso pensar el por qué, no había una explicación, el por qué Uruguay no había tenido hasta el día de hoy casos de dengue, porque tenía las condiciones dadas para que esto ocurriera. No tengo, por supuesto, una respuesta concluyente, porque seguramente no hay una única causa por qué esto haya ocurrido, pero sí la presión regional, sobre todo la presencia regional del dengue cada vez más al sur de Brasil. El sur de Brasil era una zona que también estaba bastante libre de dengue, la presión mayor era hacia el litoral argentino. Y bueno, y el permanente flujo de población y de viajeros a la zona. Este fue además un verano particularmente caluroso, con lluvias intercaladas, favorece mucho la presencia del mosquito, entonces conforman el microclima ideal para que esto se instale, es decir... Pero ¿cuál es la hipótesis? Supongamos, un brasileño que vino con dengue a Uruguay, fue picado por un mosquito y ese mosquito a su vez picó a un uruguayo. Digamos que es la única hipótesis, no un brasileño, sino... Bueno, o un uruguayo que fue a Brasil. O al revés, o de cualquier otro lugar de América, ¿verdad? O sea, tanto Paraguay como Colombia, como Brasil e inclusive Argentina han tenido mayor número de casos de dengue en este periodo, y bueno, cualquiera de ellos puede haber sido. Remontémonos a la detección del primer caso de dengue autóctono, una paciente que vive en el barrio de Pocitos, que se difundió el domingo 14 de febrero. A esa mujer se le extrajo una muestra de sangre que se envió al laboratorio en Puerto Rico para confirmar si estaba infectada con el virus. ¿Cuánto se espera que llegue ese resultado? Bueno, se espera que llegue en el correr de la próxima semana, sin lugar a dudas. Sin embargo, eso es ahora una situación mucho menos importante que al principio, ¿verdad? O sea, lo que es importante explicar los porqué de esos envíos. Nuestro laboratorio del Ministerio de Salud Pública, el laboratorio central, realizó los diagnósticos de esa paciente y llegó a la conclusión de que tenía un dengue, y es un dengue tipo 1. ¿Sí? En su momento. Como se trató del primer caso en el país, primero y único detectado hasta ese momento, y además siempre es por protocolo, nosotros tenemos la costumbre de enviar al exterior la confirmación de la muestra. Por supuesto que la evolución posterior de los brotes lleva a que uno ya epidemiológicamente tenga una certeza mayor y espere ese resultado simplemente para tener su avance de protocolos, ¿verdad? Ustedes dicen el primer caso detectado en el país, el primer caso autóctono. Supongo que las pruebas siguen siendo las mismas que se hacían a los otros pacientes que se le había detectado dengue importado. Exactamente. ¿En qué consisten concretamente o cuáles son los datos que extraen de los análisis que hacen desde el Ministerio de Salud Pública? El laboratorio, digamos que el diagnóstico de laboratorio del dengue es bastante complejo, dependiendo de el momento en el que se le extrae la muestra al paciente, ¿sí? La enfermedad cursa con un periodo que nosotros llamamos de viremia, es decir, donde el virus se encuentra circulando en la sangre, que es de aproximadamente 5 días y que coincide en general con el momento donde está la fiebre presente, ¿sí? Si la sangre es extraída durante ese periodo, allí uno tiene circulación viral y tiene la posibilidad de detectar antígenos del virus, ¿sí? A través de una técnica que se denomina PCR. ¿Qué son ¿sí? antígenos? Antígenos es partículas virales, ¿sí? Es como encontrar directamente al personaje, ¿sí?
Si pasan esos 5 días, ya esos antígenos no están presentes en la sangre, es decir, el virus desaparece y comienza a aparecer lo que es la respuesta del organismo ante ese virus. Nosotros desarrollamos lo que se llaman anticuerpos, ¿sí?, contra el virus. Primero, digamos, es como un ejército previo que es de anticuerpos que son contra todo, que a veces no son específicos, pero que ayudan a matar la primera infección, y en segunda instancia desarrolla anticuerpos específicos contra ese virus, ¿sí? Eso demora en el organismo. Entonces, la segunda parte del diagnóstico lleva más tiempo. ¿Por qué? Porque hay que esperar la respuesta del huésped. No es porque el examen demore más, sino porque la respuesta inmune de la persona puede demorar hasta 10 días o más, ¿sí? Entonces, si esa persona se identificó en los 5 primeros días, el diagnóstico puede hacerse en 48 horas encontrando las partículas virales. Si esa persona o si ese dato le da negativo, que a veces puede ser no concluyente, porque puede haber muy pocas partículas, porque no se detectaron, ¿verdad? Uno igual siempre le realiza la otra búsqueda de la respuesta autoinmune. Y ahí es donde se hace una primera muestra buscando esa primera reacción inespecífica y una segunda muestra donde uno ve si la persona efectivamente hizo la reacción inmune específica. Ya me gustaría volver a algún aspecto de esa respuesta, pero en su respuesta anterior en realidad comentaba al pasar un dato que no es menor. En la paciente, en este primer caso de dengue autóctono que se detectó, era un dengue de tipo 1. En el resto de los análisis que se han hecho, con los restos de los casos comprobados, ¿qué tipo de dengue ha sido? Hasta ahora está circulando el tipo dengue 1. Bien, ese hasta ahora dato con es los importante. Pocos casos diagnosticados por PCR que se le pudo hacer aislamiento viral. Bien, el dato es importante por lo que comentábamos al principio, ¿no? Que la combinación de más de un tipo de dengue sí, puede desembocar en dengue grave. ¿Cuántos casos sospechosos hay a esta hora? A esta hora debe haber más de 300. Había 313 anoche, hoy seguramente en el correr del día entrarán alrededor entre 40 y 50 muestras sospechosas por día. Por lo tanto, ¿qué es lo que ustedes están pronosticando como evolución? Bueno, nosotros nos encontrábamos cuando hablábamos al principio, frente a los primeros casos, es un primer punto, ¿verdad? Uno sabe que ahí empezó la circulación viral. Lo que tenemos seguro es que hay una circulación viral autóctona. ¿Qué significa eso? Quizás es importante aclarar. Quiere decir que ya no es que haya casos o personas que vienen del exterior y se instalan aquí y tienen dengue, sino que hay una persona que nunca viajó y que adquirió dengue en nuestro país, en nuestro territorio. Quiere decir que hay mosquitos que de alguna manera se infectaron de personas que seguramente han viajado y fueron capaces de mantener su ciclo ya en el país. Esta situación puede tener diversas evoluciones. Lo más habitual o lo que se presenta habitualmente es que aparezca en forma de brotes, ¿sí? De brotes importantes, sobre todo durante esta época del año. Los meses de marzo y abril son los meses de mayor presencia de este tipo viral por las características del mosquito transmisor, ¿sí? Y finalmente esto decae, desaparece y lo que el país va a entrar es en lo que nosotros llamamos una endemia, es decir, la presencia de casos con las que vamos a tener que convivir de ahora en adelante, como le ocurre al resto del continente, ¿sí? Y que va a circular como una gripe, donde nosotros no vamos a tener que bajar los brazos para poder identificar los casos graves. Pero antes de que lleguen los fríos, ¿qué puede terminar ocurriendo? Se lo pregunto teniendo en cuenta que ya se han detectado casos en Pocitos, en La Unión, Malvin Norte, bueno, creo que Punta Carretas también, sí. San José, Salto, entonces... Seguramente, o sea, a ver, no puedo ser futuróloga, sí puedo decirle que esto puede seguir apareciendo con brotes a nivel cada vez mayores, y presencia de personas. El país está con lo que nosotros llamamos un gran número de susceptibles, es decir, aquí la gran mayoría de la población nunca padeció dengue, ¿sí? Salvo alguna persona que ha viajado y que por su viaje lo haya padecido en el exterior. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando hay una infección que llega a un lugar donde encuentra susceptibles? Bueno, se expande rápidamente, encuentra esa posibilidad y puede aumentar el número de casos. Pero, ahora, por ejemplo, se ha manejado un número de referencia, 1% de la población en otros países.
Claro, nosotros hemos manejado de acuerdo a directrices de la OPS que pueden haber escenarios, ¿sí? Dejada la enfermedad a su evolución natural. A ver si se entiende. Si uno no hace nada, ¿sí? Puede ocurrir que el escenario mínimo sea un 1%. Entonces ahí puede haber un porcentaje importante de la población afectada. Pero esta es muy distinto como se presenta. 1% sería 30.000 personas. Ahí está, pero eso es si uno está hablando de una enfermedad que se transmite de persona a persona, quizá eso es mucho más probable, ¿sí? Pero esta enfermedad se transmite por un insecto vector. Y por eso nosotros estamos haciendo hincapié en trabajar sobre el insecto vector. ¿Por qué? Porque si no hay mosquito, no hay dengue. Y ese número se puede cortar. Vamos a profundizar en esta parte, el vector y la prevención, enseguida en la segunda parte de la entrevista. Doctora Raquel Rosa, yo le mencionaba fuera de micrófonos que tengo una enorme cantidad de preguntas de los oyentes, por suerte. El desafío ahora es administrarlas, incluirlas todas, dar satisfacción. Pero a propósito de los síntomas del dengue, llega por ejemplo esta consulta. ¿Siempre hay fiebre y dolor retroocular cuando alguien tiene dengue? No, no siempre, digo, son probabilidad de frecuencia de síntomas, ¿sí? Lo que está presente siempre es la fiebre y el dolor articular intenso. Eso sí, a veces se acompaña, cuando es típico, ¿sí? A veces hay cuadros que son típicos, ¿sí? Entonces en los cuadros típicos aparece un dolor retroocular que es muy característico y que permite al médico identificar rápidamente las características, pero en general son síntomas bastante inespecíficos que son los de una gripe. Y así cursa como una gripe. Por eso me parece importante, sobre todo, decirle a la población de que esto puede ocurrir y que estos temas hay que manejarlos con tranquilidad. Es una gripe. A propósito de eso, hay un oyente que maneja una hipótesis interesante que pregunta si no pueden haber tenido dengue antes, hay un caso de dengue autóctono antes, y como pasaba por una gripe, pueden no haberse dado cuenta. Es muy interesante la pregunta, porque eso nos lo han preguntado, nos lo hemos preguntado, ¿verdad? Y es algo que obviamente ocurre. No pasa desapercibido la presencia del dengue en ningún país, ¿sí? Nosotros hace muchos años que venimos trabajando contra el mosquito vector. Y por supuesto esa inquietud la tenemos, es muy lógica. Si hay casos asintomáticos, ¿por qué nosotros no tenemos casos asintomáticos y que no se hubiesen expresado? De todas formas, en nuestro laboratorio central, desde todos estos años atrás, hemos hecho una especie de testeo, para no llamarlo encuesta porque no es así. Muchos de los sueros que venían con síntomas compatibles los pasábamos por una prueba serológica de dengue y daban negativos. O sea que de alguna manera teníamos un acercamiento muy próximo a que no estaba circulando en nuestro país. O sea, el dengue puede pasar desapercibido para la persona, pero no para el país. Pero no para el país, exactamente. Estamos con la doctora Raquel Rosa, que hoy es subdirectora de salud en el Ministerio de Salud Pública, antes fue directora de epidemiología. En cuanto a su actividad universitaria, es profesora adjunta del Departamento de Medicina Preventiva y Social de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República y antes fue profesora adjunta del Departamento de Parasitología. Doctora Rosa, usted decía recién, la clave es el mosquito, ¿no? Para frenar este brote de dengue que se ha instalado en Uruguay, la clave es atacar al mosquito, que es el vector, que es el transmisor. El dengue no se contagia persona a persona. Tiene que haber un mosquito en el medio. Entonces, hablemos de los mosquitos. ¿Cómo se hace? Por un lado, supongo, se combate a los mosquitos vivos, por otro lado, se combate a las larvas. ¿Por dónde empezamos? Bueno, empezamos por huevos y larvas. Es decir, la mejor forma de evitar que un mosquito adulto crezca es evitando que haya huevos y larvas en el lugar, ¿sí? ¿Dónde se forman larvas? La hembra del mosquito vector deposita huevos en recipientes que tienen paredes rígidas, ¿sí?
y tienen agua limpia, ¿sí? Fundamentalmente. ¿Qué significa esto? Que en general no elige los cursos de agua, ni elige lugares amplios, elige aquellos pequeños lugares donde uno tiene colección de agua limpia. Y además tiene la particularidad de tener una costumbre de ser domiciliaria o peridomiciliaria. Por sus costumbres, porque cada especie de mosquitos tiene una costumbre de vida diferente. Este es un mosquito que está al lado nuestro. ¿Por qué? Porque además la hembra requiere picar rápidamente y necesita personas cerca. Entonces también en lugares deshabitados no es lo más común que esté presente. No quiere decir que no pueda estar, porque en situaciones de emergencia uno está donde puede. Pero lo más frecuente, y si hay personas, no va a buscar un lugar que esté vacío, sino que va a ir a la casa de uno donde le deje las posibilidades. Eso es muy interesante. Sí, claro. Por eso esa sociabilidad de la Aedes aegypti es determinante, ¿no? Digamos que es casi doméstico, es una mascota más, como dice la doctora Gabriela Wheeler. Entonces aprovecho a plantearle esta pregunta. Está implícita la respuesta en lo que acaba de decir, pero seamos claros. Dice el oyente, vivo en el campo. Hay un tajamar con vegetación en la superficie. ¿Esto cría mosquitos? Claro, cría otros mosquitos, no el Aedes aegypti, ¿verdad? Y otros mosquitos que pueden tener cierta predilección por ese tipo de cursos de agua, y de hecho sí los hay, que son otra especie, que son los culex, que son los que están muchas veces en los parques, en las aguas, que no tienen que ver con la transmisión del dengue. Y hace una segunda pregunta, también allí en el campo. Tengo una piscina de 7 metros por 3 y 1,4 de profundidad. ¿Cría mosquitos? ¿Qué precauciones o medidas debería tomar? Las piscinas han sido siempre una duda de la población, y eso es importante. Si las piscinas están bien acondicionadas, lo más importante es el acondicionamiento de la piscina, ¿sí? Si tiene agua en movimiento, en circulación, filtro, cloro, en general no son los mejores recipientes, ¿sí? Para la oviposición. Los peligros mayores son las piscinas que no tienen estas características y que a veces hay en las casas y que hay que volcarle el agua frecuentemente, lavarle los bordes, ¿sí? Y hacer un mantenimiento. Ninguna de estas cosas con mantenimiento no da lugar que haya una oviposición. ¿Es un problema, por ejemplo, una piscina en una casa que no está en uso, en una casa que está vacía? No, porque allí el agua se descompone. Ajá. Sigo también hablando del agua. Nos han preguntado a propósito de calles que no tienen un buen sistema de circulación del agua de lluvia y en las que terminan generándose charcos o zonas con agua que permanece varios días. ¿Qué pasa con esa agua en una calle pavimentada, por ejemplo? Reitero, la hembra pone los huevos en la interfase entre un recipiente rígido y el agua. No los coloca en el agua, ¿sí? Es exactamente en la interfase, porque necesita tener algo rígido para depositar allí, que esos huevos no se hundan, y esa es su característica, ¿sí? Entonces, en general, no son esos los principales criaderos encontrados, ¿sí? Los principales criaderos encontrados han sido platos de macetas, ¿sí? Floreros, baldes que quedan a veces con colección de agua en los fondos de las casas, ¿sí? Esos han sido los principales criaderos. ¿Y hay que lavarlos de alguna manera en particular para sacar las larvas? No, lavarlos, y si pasarles jabón es suficiente, por agua, ejemplo. jabón y esponja en los bordes, siempre en las paredes, ¿sí? Y para terminar, porque este capítulo también daría para un buen rato de ejemplos y preguntas, pero un oyente nos consultaba por la fuente de la Plaza Virgilio. Él notaba que estaba como abandonada, sin cuidado. Una fuente de un parque, de una plaza, ¿puede ser un problema? Bueno, en general no es lo más frecuente. Puede ser un problema si el agua está limpia y quieta, porque tiene paredes rígidas, por lo cual allí lo que importa en general es que esté encendida, o sea, la fuente tenga agua en movimiento, por algo es una fuente, ¿verdad? Y si su agua está en descomposición, por supuesto ya no es la misma situación. El mosquito adquiere el virus picando a una persona que ya lo tiene. Ahora, ¿se lo pasa a las larvas? Hay documentación, sí, de transmisión, lo que se llama transovárica en el mosquito, y pueden haber escasas, pero pueden haber larvas infectadas. Seguimos. Acá estábamos hablando de las larvas, pero el otro frente de acción es el ataque al mosquito en sí mismo, no a las larvas, sino al mosquito ya
crecido y en actividad. Ahí aparece el factor de los repelentes, ahí aparece el uso de espirales, ahí aparece una fumigación espacial como la que se desarrolló ayer en una zona de Montevideo. ¿Podemos hablar de todas esas acciones? ¿Cómo no? Vamos por partes. Sí, vamos por partes porque hay que ordenar. La protección personal es allí donde entra el tema de el uso de repelentes, ¿sí? Que debe ser de forma criteriosa, sabiendo que la actividad del mosquito generalmente es diurna, matinal, temprana, luego decae y tiene un nuevo pico en el crepúsculo, ¿verdad? Esas son las características en general donde se moviliza el mosquito adulto. Esos son los horarios en los que hay que tener especial cuidado, entonces. Especial cuidado. Bien. El uso de repelente es importante, es una medida más, ¿sí? Eso es lo que hay que tener en cuenta, no es la única medida, que debe colocarse de acuerdo a las pautas que se han puesto a disposición de la población, que debe ser, para colocarse repelente hay que colocarlo bien, es decir, en todas las zonas expuestas, solamente en zonas expuestas de piel, no hace falta colocar repelente rociándose con la ropa colocada, ¿sí? Es solamente en aquellos lugares expuestos. Las recomendaciones fueron ya muy manejadas, ¿sí? Hay distintos tipos de formulaciones en porcentaje de cantidad del producto que se produce. La única diferencia que tienen es algo más de duración en la exposición. Tampoco le hace a veces mucho a la diferencia, pero si hay que estar mucho expuesto en horario de crepúsculo y en horario de la mañana, capaz que sí es importante tener una protección más duradera, pero si no, puede colocárselo en esas horas fundamentalmente. Tiene una protección, la mayoría de ellos, de alrededor de 2 horas, y lo único que hace es, de alguna manera, alejarlos por una situación de repeler, como dice químicamente, que se acerque. Sea, la persona se protege, pero el mosquito sigue ahí. El mosquito sigue ahí, exactamente, ¿verdad? Es como una falsa seguridad, pero está bien colocarlo. Pero, por ejemplo, a media tarde, ¿es necesario tener repelente o el ministerio no lo recomienda? ¿Qué es a media tarde? 3 de la tarde, en un momento que no son ni crepúsculo. No hace falta, mantiene su protección si se colocó durante la mañana y luego a partir de las 5 o 6 de la tarde empieza la mayor hora. Para este mosquito y para los demás, ¿verdad? Porque es la mayor hora. Todos sabemos que a partir de que empieza el crepúsculo hay mucha cantidad de mosquitos. Bueno, y lo otro, espirales. Se pueden utilizar, es recomendable utilizar en los domicilios, teniendo las precauciones que cada uno de estos productos tiene, ¿sí? La toxicidad, por ejemplo, para las vías respiratorias, usar en un lugar cerrado el espiral, también hay que tener en cuenta. Si hay personas asmáticas, no deben colocarlo, y en el caso del repelente, recordar que en niños menores de 6 meses no se debe usar, ¿verdad? Por último, las fumigaciones. Las fumigaciones. Nosotros no recomendamos la fumigación y por eso hemos sido consecuentes en esta situación durante la situación que veníamos trabajando hasta ahora y seguimos en la misma tesitura. ¿Por qué? Porque la fumigación, hay varios tipos de fumigación, sí, pero en general lo que ataca es al mosquito adulto. ¿Y qué requiere? Requiere que una gota del insecticida aerosolizado debe caer sobre un mosquito para eliminarlo, ¿sí? Entonces, cuando hay muchos mosquitos, parece criterioso decir, bueno, usemos un insecticida aerosol. Si nosotros logramos bajar la cantidad de mosquitos adultos eliminando huevos y larvas, no usemos el aerosol insecticida porque contamina además, ¿sí? Entonces, es válido para lo que uno hace mismo en su casa, a nivel del hogar, y como medida de salud pública con mayor énfasis, ¿sí? La medida de salud pública tiene que proteger la salud, el ambiente y todo lo que significa esto. Entonces, cuando nosotros encontramos el primer caso, y cada uno de los casos, lo que se hace, o encontramos o hacemos el método Lira, que es el que hacemos habitualmente para la identificación de larvas, que se hace en el país desde hace 17, 19 años, ocurre que uno encuentra en un lugar un recipiente y lo primero que hace es
educar a la población, porque esto es un partido que lo jugamos todos y tenemos responsabilidades institucionales y responsabilidades individuales para trabajar en conjunto, porque es así que vamos a lograr que esto no llegue a esa dimensión del 1% y que pueda ser mucho menor, ¿sí? Entonces, la población se le instruye para que estas cosas que muchas veces uno repite, pero no todo el mundo en ese momento le está prestando atención y bueno, hoy con más razón, eliminar esos criaderos, ser responsable de dar vuelta, porque a veces, y les cuento esto porque es importante, en algunas casas uno dice, yo no tengo fondo, no tengo frente, no tengo criaderos, se han encontrado en jaboneras, ¿sí? Se han encontrado en donde uno deja el vaso con el cepillo de dientes y a veces no lo da vuelta, ¿sí? Y va cayendo las gotitas que caen en el agua, digo, son cosas insólitas, ¿verdad? Laura, una de nuestras oyentes pregunta, el recipiente del agua del perro, ¿cada cuánto tiempo hay que limpiarlo? No, el recipiente del agua del perro es como diariamente uno le cambia esa agua y alcanza, no hay que cambiarlo ni cada media hora, además eso es, no hay que enloquecerse con esto, uno lo cambia, lo limpia como cualquier cosa, que mantener limpia su vivienda con los criterios lógicos, ¿sí? Eliminando diariamente el agua que no tomó, porque seguramente, y limpiando el recipiente, que eso es otra cosa importante, limpiar los recipientes. Eliminar, hay algo también que es importante, los desagües de los aires acondicionados, que en algunos lugares están libres, pero en otros lugares utilizan recipientes. Digo porque hemos visto ciertas cosas y eso es importante transmitirle a la población. Los recipientes están en botellas, ¿sí? Y eso colecta agua limpia y que puede ser riesgoso. Entonces, volcarlos cada tanto, eliminarlos y de esa manera protegernos. En Perspectiva, da que hablar. Enseguida redondeamos la entrevista con la doctora Raquel Rosa, haciendo lo que podemos con la cantidad de preguntas que hay acá arriba de la mesa, llegadas de la audiencia. Doctora Raquel Rosa, seguimos atendiendo a las consultas, las dudas, las preguntas de los oyentes. Por ejemplo, a propósito de fumigación, recién hablábamos de fumigación. Usted aclaraba, ¿la fumigación en qué casos se utiliza? Bueno, estaba aclarándole eso justamente, que solamente se utiliza cuando se encuentran larvas y se hace lo que nosotros llamamos un control de foco, y ahí es un tipo de fumigación con máquina aspersora. Y hay otro tipo de fumigación, que es la que ustedes vieron el otro día, que esa se reserva pura y exclusivamente para aquellos casos donde uno tiene muchos casos o una serie de casos concentrados en una zona y presume que hay mosquitos adultos transmitiendo, ¿sí? Es el caso de Positos. Es el caso de Positos donde se hizo la fumigación. Es una fumigación entonces, ahí la hipótesis es, hay una cantidad enorme de mosquitos picando y por lo tanto contagiando potencialmente el dengue. Destruyamos a esos mosquitos. Destruyamos a esos mosquitos. Pero recordémosle a la población que esos mosquitos antes pusieron huevos y larvas y que la descacharrización y la sacada de todos estos recipientes es lo único que nos garantiza que los adultos no estén después. Preguntaba un oyente ayer, ¿por qué la fumigación espacial pasó frente al zoológico y no se hizo dentro del zoológico, que es un lugar potencialmente peligroso desde el punto de vista del dengue? Bueno, más allá de que eso es un tema de organización de la Intendencia de Montevideo, que ha colaborado de una manera muy importante en toda esta campaña, tiene otro momento de fumigación, no requiere preparación de la población, como en este caso, ¿verdad? Y sí lo hacen, y lo hacen durante otras horas y otros horarios, y en eso no hay ninguna duda. ¿Nico? Algún oyente también preguntaba si hay que esperar, en todo caso, que desde el Ministerio y la Intendencia se entienda que es necesaria la fumigación en esa área, o pueden tomar iniciativas privadas para fumigar su casa y el entorno. No, las iniciativas de cada ciudadano son bienvenidas. Creo que lo importante es no tener una psicosis, sino simplemente son medidas ambientales que son simples, son claras. Lo primero que tienen que hacer es salir a mirar lo que tienen como posible criadero, y les aseguro que van a encontrar en las zonas más insólitas. Y luego cualquier medida que pueda tomar en su vivienda siempre es bienvenida y realizada en forma correcta siempre, ¿verdad? Preguntan algunos oyentes qué hacen con casas abandonadas, que tienen jardines, que tienen patios y donde se presume que hay un riesgo.
están preocupados como vecinos, Claro, digamos, claro. por esas situaciones. Claro, allí la Intendencia está tomando su recaudo, son quienes pueden realizar los contactos pertinentes, primero y principal, para identificar los dueños de esas fincas y poder entrar. Ujú. Nico. Tengo una pregunta ya salida del ámbito de la prevención. Varios países como México ya han aprobado el uso de una vacuna. ¿En qué está Uruguay en esa discusión? Sigue en el ámbito de la más que prevención. Bien, No, está perfecto. La Me vacuna refería al combate al mosquito. es una en sí. vacuna que todavía está trabajándose, ha venido desarrollándose. Es compleja porque, ¿qué ocurre? Es una vacuna contra los 4 serotipos, ¿verdad? Tiene que incluir los 4 serotipos para poder ser eficiente. Todavía está en su primer fase de implementación, y lo que sí científicamente se ha demostrado que la vacuna sería más eficiente cuando sea colocada en aquellos países que han tenido circulación de varios serotipos. Nosotros no estaríamos en principio aún en una situación factible, pero cuando eso esté, estaremos muy cercanos a identificando cuáles son las mejores indicaciones. Nuestro país tiene una historia de inmunización que es una de las más priorizadas de América Latina. Tenemos una vacunación muy completa, nunca hemos dejado de evaluar una vacuna y vacunar cuando es necesario, y esta no sería una excepción. Lo último, para elegir algo como cierre por hoy. Ustedes han insistido mucho en que si alguien sospecha que tiene dengue, si tiene los síntomas de dengue, no debe ir a la emergencia de la mutualista o del hospital. ¿Por qué? Le agradezco mucho esa pregunta, porque justamente es muy importante que la población tenga la tranquilidad de que esto es su presentación es como una gripe, con lo cual si consulta a un médico y el médico le recomienda quedarse en domicilio, que colabore con esa situación, pero que se quede en domicilio, ¿sí? Que tome las precauciones, que esté en el domicilio, y le van a dejar una indicación que dice que sobre todo, usará repelente, usará pastillas termodifusibles, o sea, todo para protegerse de la presencia de mosquitos, y que esté atenta a la presencia es ella, la que está enferma de dengue, esa persona tiene que protegerse de los mosquitos. ¿Para qué? Para que los mosquitos no piquen, no la piquen y sigan no transmitiendo exactamente, la enfermedad. nada más que eso. Ajá. Pero ¿qué ocurre? Va a tener un sistema, nosotros nos hemos reunido con todas las instituciones de salud, con todos los prestadores de salud, con las emergencias móviles, todos ellos han implementado de alguna manera un sistema de contención en domicilio, como ocurrió cuando estuvimos en la gripe H1N1, ¿verdad? Porque eso permite que las instituciones y las emergencias móviles no se saturen, que es el gran riesgo que puede ocurrir en estos casos, y que aquellos casos que realmente requieran un ingreso, ¿sí?, puedan ser ingresados, ser tratados eficientemente, que tienen un porcentaje muy alto de salir sanos de esta enfermedad. En Perspectiva, periodismo con vocación de servicio público. Doctora Raquel Rosa, subdirectora de Salud en el Ministerio de Salud Pública, le agradezco su presencia aquí, le agradezco su respuesta a esta enorme cantidad de preguntas. Seguimos en contacto en los próximos días porque creo que es necesario, ¿de acuerdo? Como no, muchas gracias a ustedes. Ahora cambiamos radicalmente de tema, viene la política con todo en la mesa de los jueves.